entrada tenemos que decirle, ustedes vieron el título, Araceli Funes la matan, la asesinan. Y por ese caso hubo un juicio y se condenó a 3 personas. Hubo muchos sospechosos. 9 personas iban a ir a juicio. Fueron 8. Bueno, 3 fueron condenados a perpetua. La novedad es que, la novedad de ahora iba a decir, perdón. La novedad es que esas 3 condenas fueron anuladas. Todo tuyo, Rolo. Richard, el caso de Araceli Funes marcó un antes y un después en la investigación de los femicidios. ¿Por qué? Porque nadie investigó como correspondía la desaparición de Araceli. Ya del punto de partida, todo fue un desastre. Araceli tenía 22 años, como anticipaba Richard, vivía en José León Suárez, en San Martín, y el 2 de abril de 2017 salió de su casa para ir a encontrarse con un grupo de amigos. Se encontró en una plaza, se sabe que estuvo allí con ellos durante varias horas. Después fue a la casa de un conocido y le envió un mensaje a su mamá, un mensaje que seguro les va a traer a la memoria este caso. Lo van a recordar inmediatamente. Vieja, poné el agua para los mates que ya voy, le dijo. Ya estaba amaneciendo y Araceli le estaba diciendo a su mamá, ya está, salí, me divertí con mis amigos, voy a tomar mate con vos. ¿Qué ocurrió? Nunca llegó a su casa Araceli. ¿Y qué ocurrió después? Lo que nunca más debió pasar. Nadie salió a buscarla. La madre hizo la denuncia, no le llevaron el apunte en la policía, en la justicia tampoco la escucharon, cuando había pruebas que señalaban a un hombre en particular, a un hombre con el que los amigos de Araceli decían, la vimos con él, sabemos que estuvo con él. Un hombre que se llamaba Darío Badaraco y que vivía a 50 metros de la plaza en la cual Araceli había estado reunida con sus amigos. 50 metros. ¿Por qué lo marcamos? Porque era fácil intentar una investigación, no les digo con profundidad, con rapidez. Ir a ver a este hombre, allanarlo y ver qué tenía para decir. Pero la investigación ya empezó mal. Lo citaron a declarar como testigo, a este hombre, a Darío Badaraco, en lugar de citarlo como imputado. Él dijo cualquier cosa, dijo que había estado con la mujer en la casa y con sus hijos, con los hijos de ella y con los hijos que tenía con esa pareja. Fue a declarar una vez, 2 veces. Araceli seguía desaparecida. Pasaron en total 25 días. Una barbaridad. Que la encontraron. 25 días. Una barbaridad. Una madre desesperada. Todo el mundo conmovido por su búsqueda, por su lucha. Y la policía que demoraba en ir a la casa de ese hombre, de Badaraco, a buscarlo. Ya ahí aparece, cuando empieza a moverse finalmente, con mucha lentitud, la investigación, aparece un perito, o por lo menos un hombre que se autodenomina perito. Nosotros lo llamamos el coleccionista de huesos, porque ha demostrado que se especializa en plantar pruebas falsas, incluso huesos, plantar pruebas truchas en investigaciones Rolo, de alta repercusión. Discúlpame, pero justamente por ese asunto aparece este hombre en la investigación de Araceli Funes, que ya empezó mal, como lo acabas de explicar. Pero, ¿sabes qué pasa? Que las 3 condenas están basadas fundamentalmente en el hecho de que este hombre dijo que es un adiestrador de perros, que uno de sus perros había encontrado 25 días después, claro, cuando él aparece parece que soluciona todo. 25 días después había encontrado el cuerpo de Araceli Funes. Entonces uno dice, bueno, pero entonces está bien este hombre, hay que creerle. ¿Me puedes contar qué pasó con el tema del descubrimiento del cuerpo de Araceli Funes? Lo que está explicando ahora la Sala 1 de la Cámara de Casación Penal es que en realidad no fue Herrero, este perito trucho, el coleccionista de huesos, quien encontró el cuerpo de Araceli. Lo que se sabía era que Araceli había estado por última vez en la casa de Darío Badaraco, a 50 metros de la plaza. Van con este perito y entra el perito con el perro, llega a la zona, llega a la casa donde estaba Darío Badaraco y no detecta nada. ¿Qué aparece luego? Ahora vamos a ver el video, un video exclusivo que no se ha mostrado nunca en televisión hasta ahora. Ese es el momento en el cual Marcos Herrero va con su perro a la zona donde estaban buscando a Araceli. El que está contra la pared
es Marcos Herrero. Todavía no levantó la cabeza. Así es ese. Que hay que decir, era policía de Río Negro, pero en la policía no ejercía funciones de adiestrador de canes, de perito, no, era un policía común y corriente. Él, por las suyas, dijo ser perito, especialista en rastreo con perros. Odorífico. Claro, de olores. Bueno, en fin. Este video es del caso Araceli Fules. Esto que están viendo ocurrió en abril de 2017. Por primera vez estamos viendo esto, ¿no? Esto no se vio nunca. Ahí está. En ningún medio. Lo están revelando ahora fuentes del caso. Ahora que la justicia dijo, Marcos Herrero ese día ni siquiera pudo con el perro encontrar el cuerpo de Araceli en el lugar donde estaba, que era, les vamos anticipando, la casa de Darío Badaraco. Estaba enterrada, la habían estrangulado a lazo, luego de abusarla, y la habían enterrado en la misma casa del hombre con el cual todos decían había estado esa noche Araceli, a 50 metros de la plaza. Va Herrero con el perro y no encuentra el cuerpo de Araceli. En la causa consta que el hallazgo lo hace una mujer bombero que entra atrás de Marcos Herrero, que ve una puerta colocada en el piso y que empieza a dudar ante esa situación, la corre y se encuentra con el cuerpo enterrado de Araceli. Pero lo cierto es que Marcos Herrero le dijo a todo el mundo que él había encontrado el cuerpo Claro, de Araceli. ese es el tema. Y a Se partir vendió de ahí, él. la justicia empezó a darle credibilidad. ¿Qué ocurrió después? Cuando lo van a buscar a Darío Badaraco para detenerlo por el hallazgo del cuerpo de Araceli en su propia casa, Badaraco estaba trabajando en un corralón de materiales. Había ido con un camión a hacer una entrega. Cuando se entera, porque le avisan que lo estaban buscando, se escapa. Badaraco huye, deja el camión tirado y lo abandona. A partir de ahí, Marcos Herrero sigue con su actuación. Dice que su perro marca el camión como un lugar donde podría haber estado Araceli. Ahí está entrando, en este video que estamos viendo por primera vez, a la casa. Fíjense, el perro da vueltas. Fuentes del caso me decían, si era un perro realmente entrenado, con un adiestrador que realmente sabía lo que estaba haciendo, tendría que haber ido directo al lugar donde estaba el cuerpo de Araceli. Porque ya habían transcurrido 25 días de la desaparición de Araceli. Con lo cual, el cuerpo estaba en un estado que le hubiera permitido a cualquier perro entrenado detectarlo con cierta rapidez. Acá lo que estamos viendo es al perito. Es el centro de las novedades que tiene el caso, la actuación de Marcos Herrero que estamos viendo en pantalla. Avanzo un poco con la historia mientras seguimos viendo lo que hizo. Abajo de esa puerta, esa puerta dale. es la que tapaba el lugar donde estaba escondido el cuerpo de Araceli. Sí. Y fíjense que Marcos Herrero pasó de largo con su perro. Claro, porque es un trucho. Además, es un trucho que se sabe vender. Pero hay una cosa. Hay una cuestión científica con este asunto de el rastro que buscan los canes, los perros. Hay perros entrenados para buscar personas vivas y hay perros entrenados para buscar personas muertas. Las dos cosas en el mismo perro no existen. Y los perros de Herrero, según él, eran capaces de hacer las dos cosas. Es un trucho. Si el agua moja o no moja, no puede mojar y no mojar. Es así. Hay perros entrenados para un determinado objetivo, y hay perros entrenados para otro. Este hacía todo junto. ¿Pero por qué hacía todo junto? Porque es un chapucero. Un mentiroso. Richard, de hecho hay perros que buscan en un caso droga jodido, y hay otros perros que buscan cuerpos. ¿Por qué? Claro. Porque se los entrena siempre con el mismo olor. Por eso un mismo perro no puede encontrar personas vivas y personas muertas. Pero el perro de Herrero supuestamente hace todo. Lo que estamos viendo es un video que está incorporado en la investigación judicial y que la justicia dice ahora es una de las pruebas de que Herrero en realidad estaba chapuceando, estaba actuando de manera falsa. Van a encontrar el cuerpo de Araceli finalmente, lo van a ir a detener a Badaraco, que estaba trabajando en ese momento. Badaraco escapa, lo detienen varios días después en el Bajo Flores, donde estaba escondido, pero la investigación sigue hacia otras personas, hacia los que trabajaban en el corralón con Badaraco. El dueño del corralón, por ejemplo. El dueño del corralón, el compañero de Badaraco aquel día en el cual la policía lo va a buscar para detenerlo, que se queda en el camión.
los detienen y los imputan. ¿En base a qué? Principalmente en base a que Marcos Herrero lleva al perro al corralón y el perro se va sentando en distintos lugares y Marcos Herrero dice, esto demuestra que Araceli estuvo acá. Cuando hasta ese momento la lógica de los investigadores debería haber sido, si a Araceli la vieron por última vez en la casa de Darío Badaraco y el cuerpo aparece en la casa de Darío Badaraco, ¿por qué ir a buscar otros escenarios? Sí, todo indica que abusaron de Araceli en esa casa, la asesinaron en esa casa y la enterraron en esa casa. ¿Por qué el corralón y por qué regresar el cuerpo a la casa de Badaraco, que era el autor del crimen, y enterrarlo en su casa si había estado en el corralón? Bueno, todo esto nunca tuvo explicación en la causa. No, y lo complicó todo porque se pudo haber llegado a determinar la responsabilidad de Badaraco, obviamente, y de algunos otros. No se olvide que han anulado 3 condenas. Se pudo haber llegado bien, no mal, como hicieron siguiéndole o dándole importancia a las barrabasadas que hizo este perito trucho. Richard, fíjate cómo fue la investigación, que lo meten preso a Badaraco y luego, como vos adelantabas, imputan a otras 8 personas. Sí. La mayoría vinculadas con el corralón, la mayoría compañeros de trabajo de Badaraco. Badaraco, detenido, sufre una agresión. Lo atacan otros presos. ¿Cuándo? En 2019. El crimen de Araceli fue en 2017. En 2019 a Badaraco lo atacan en prisión, le tiran agua hirviendo y Badaraco termina muriendo, sin haber declarado jamás. Darío Badaraco, porque el hermano también fue detenido. Pero estamos hablando de Darío Badaraco. Sí. Nadie en la investigación tiene dudas de que Darío Badaraco fue el autor o el coautor del crimen de Araceli. Lo que pasa es que lo mataron antes de que llegara a juicio. Lo mataron incluso antes de que pudiera hablar y contar, si es que tenía esa idea, qué fue lo que realmente pasó esa noche y quiénes eventualmente participaron con él. Claro. Con lo cual, cuando se hace el juicio oral en 2021, el principal acusado, el que tenía el cuerpo de Araceli en su casa, no estaba muerto. Quedaban los otros 8, Richard. Ahí estamos viendo imágenes del juicio que fue en 2021. En ese juicio hubo una decisión de la Fiscalía de acusar a 3 de esos 8 que estaban imputados inicialmente. O sea, la Fiscalía avanza solamente contra 3. Estoy hablando de Mariana Piwaczuk, que fue la fiscal en ese juicio oral. Ella acusa a Marcelo Escobedo, acusa también a Hugo Cabañas y acusa también a Carlos Casals. No estamos diciendo que ellos sean inocentes. No. Estos 3 que acaba de mencionar Rolando son los que luego terminarán condenados a perpetua. Pero atenti, en el momento en que la Fiscalía los acusa, también dice, no voy a acusar, porque no tengo pruebas, a Hernán Rodrigo Badaraco, el hermano de quien sería el autor y que estaba muerto. A Carlos Antonio Ibarra, no los voy a acusar. A Carlos Alanís, no lo voy a acusar. Y a los hermanos Jonathan y Emanuel Ábalos. A estos 5, dicen, no, es decir, en el juicio, no hay pruebas contra esta gente. No hay pruebas. No se atrevió a decir, investigaron como el traste. No hay pruebas contra esta gente, no los voy a acusar. Y no los acusaron y salieron absueltos. Y sí acusó a los 3 que mencionó Rolando antes, que recibieron la prisión perpetua. No que sabemos, ahora no existe más. No tenemos forma de saber si estos 3 que fueron condenados a perpetua son también autores del crimen de Araceli o no. Para el tribunal en aquel momento, estoy hablando del Tribunal Oral 3 de San Martín, estas 3 personas participaron del crimen. Les dan perpetua. Esa perpetua, para estos 3 acusados, es apelada ante la Cámara de Casación Penal bonaerense. Como les hemos explicado acá muchas veces, máximo tribunal penal de la provincia de Buenos Aires. Ese tribunal esta semana revisó la condena y dijo, momento, en esta investigación hubo muchas irregularidades. Hubo pruebas que aparecieron, por ejemplo, notas que había encontrado Marcos Herreros, notas que habría escrito Araceli en cautiverio, un cautiverio que nunca estuvo claro cuánto habría durado y dónde habría ocurrido, porque la otra hipótesis que hay en el caso es que la asesinaron el mismo día en el cual tuvieron contacto
con ella, él o los asesinos. Pero además, dice la Cámara de Casación, usaron acá a un perito, a Marcos Herrero, que es trucho, que ya está condenado en otra causa penal en Mendoza. Ya les vamos a desarrollar esa otra causa, se las vamos a explicar. Pero Casación dice ahora, ojo que en marzo de este 2023, a Marcos Herrero lo condenaron en Mendoza, en el caso Viviana Luna, por plantar huesos. Dijo que eran huesos de la mujer que estaban buscando, de Viviana Luna, y en realidad eran huesos de hombre. Y cuando ustedes que lo trucho que es este tipo. Cuando peritamos esos huesos, dijeron en Mendoza, determinamos que eran de un hombre, pero además los comparamos con otros huesos que Marcos Herrero dijo haber encontrado en Santa Cruz, en el caso de Marcela López. Otra desaparición. Otra desaparición, y son de la misma persona, del mismo hombre. Entonces Casación dice ahora, Sí. el perito que usó el tribunal para condenar a estas tres personas ya está condenado por trucho, por falso testimonio, por encubrimiento, por falsificar pruebas, por estafa, porque además Marcos Herrero les cobra a los familiares de las víctimas por su tarea. Entonces, ¿qué dice Casación? Con estas pruebas hay que absolver. No podemos saber si estos tres hombres fueron culpables o inocentes. Insisto, nadie está diciendo acá que los tres hombres que fueron absueltos esta semana sean inocentes. Ni Canaletti ni yo lo pensamos. No lo sabemos. Este es el tema. Acá, dice Casación, hay una investigación mal hecha. Y los que estuvieron mal son los funcionarios judiciales, dice Casación, la Fiscalía y los jueces del Tribunal Oral. Por lo cual, nosotros absolvemos y ordenamos liberar a estos tres hombres. Con estas libertades, muerto Darío Badaraco, sin haber sido juzgado ni condenado, el caso de Araceli Fules está impune. Está impune. Un femicidio emblemático. Del año 17. Obviamente que la terrible cuestión de la muerte de esta chica de 22 años, en estas circunstancias, bueno, es terrible. Pero uno se deja llevar a veces por la pasión. Tan dramático, tan trágico es este asunto. Para la familia de Araceli Fules. La familia de Araceli Fules, que le hacen ver una cosa, después le dicen que no, después le dicen que sí, después van al juicio, hay ocho acusados, dicen no, de buenas a primeras, 5 afuera, quedan 3, los 3 condenados, después le dicen, pasan 1 año, 2 años, no sé cuánto, dicen no, estos 3 tampoco porque había un perito trucho. Esa gente, la desorientación, el daño que se le hace a los sobrevivientes, a los que son familiares de la víctima, es tremendo. Por eso mismo, ya creo que el caso quedó más o menos claro. Hay que volver a contarlo porque pasó en el año 17, tuvo una repercusión enorme, pero hay que volver a contarlo porque tiene ahora una novedad y pasaron muchos años. Por eso estamos en comunicación con Mónica, que es la mamá de Araceli. Mónica, la saludamos desde Cámara de Crimen, Rolando Barbano y Ricardo Canaletti. ¿Cómo está usted? Me imagino que mal. Hola, buenas tardes. Sí, se podrán imaginar cómo podemos estar toda la familia directamente. Nos afectó mucho esto, tanta lucha por meterlos presos. Claro. Y que de golpe nos enteramos de que Casación dio el fallo a favor de ellos, que están libres, y por el caso del señor Herrero. El caso del señor Herrero, yo les voy a decir, esto yo creo que es más política que otra cosa. Pasó en Mendoza, no sé en dónde fue, Sí. pero el señor acá vino sin ningún interés, nos llamó en el momento de nuestra desesperación, porque aquí habían estado perros de la policía que pusieron acá en la provincia de San Martín, en San Martín. Los perros que pusieron eran policiales, de los policías, que buscaban explosivos, no personas. Cualquier cosa pusieron. Las personas no buscaban, ellos no encontraron nada. Y los papelitos supuestamente que estaban tirando, los controló los perros de la policía de la provincia, que es la que está involucrada también en el caso de mi hija. Que nos desviaban, sí, nos desviaban para todos lados. ¿Y por qué fue tan mala, Mónica? ¿Por qué hicieron esto, de esta investigación tan mala en un crimen La verdad. que estábamos todos pendientes de su resolución y esperando que
se encontraran los culpables. ¿Por qué tanto desvío, tanta prueba? De una chica del Falsa. común, La no, verdad en que no. definitiva. La verdad que no lo puedo entender porque, obviamente, esto, quiero pensar de que no, que hay una mano negra en todo esto, porque si mi hija estaba acá a 15 cuadras, ¿por qué la mandaban de acá a 60 cuadras de acá? La mandaban a buscar por el Tigre. Si mi hija acá vivía acá, estaba por acá cerca. En cuanto al señor Herrero, como yo le iba a decir, llamó por teléfono, se ofreció sin lucro de nada. El señor no recibió nada, ni siquiera un vaso, una botella de gaseosa que nosotros le ofrecimos. Dijo, no, nosotros nos gastamos nuestra propia plata para hacer las cosas. El señor se ofreció a venir con sus perros. Cuando a la policía de la provincia le decían, vamos para allá, vamos para acá, y llevaron a mi hijo, recién tenía 20 años mi hijo, lo llevaron para que él viera si encontraban algo que era algo parecido, algo a lo de Araceli, cualquier cosa que se pudiera llegar a encontrar. Una prenda, por ejemplo. Entonces, cualquier cosa de Araceli. Entonces lo llevan a mi hijo para que esté de testigo ayudando ahí. Cuando mi hijo le insistía, le decía, vamos, dice, al último lugar que mi hermana estuvo con vida, Claro. que fue en la plaza, vamos todos allá. El policía le dijo que no, que primero tenemos que ir donde la fiscal, la López Pereira, no le daba la orden para que fuera al último lugar. Entonces ahí fue cuando le dijeron, el policía le dijo, bueno, mañana te prometo que te llevo. Al otro día se levantó temprano, vinieron todos acá y salieron para allá. Donde ahí en la plaza largan los perros con una soga que supuestamente se va solo el perro. Y él se fue directamente a la casa de Darío Badraco. Ahí en la casa de Darío Badraco se paró el perro en la puerta, como también se paró en el momento que estuvo en el corralón. En el corralón también se paró en el baúl del auto, que supuestamente él declaró que ese auto no funcionaba, que no lo sabía manejar tampoco, y en lo que es la oficina y en la puerta de una habitación que tenía una puerta pentágono, que estaba cerrada, nadie la podía abrir. En el juicio le preguntaron al señor Casal quién tenía la llave de esa puerta. Y le dijo, la única que tenía la llave de esa puerta era yo. Es uno de los condenados. Uno de los condenados ahora liberados. Ahora liberado. Sí, señor. Estuvo el cuerpo de mi hija muerto 15 días ahí adentro. Hasta que consiguieron darle a Darío Badraco un espacio en el fondo de su casa que estaba edificando, donde le dieron plata, le dieron materiales y le dieron droga para que él se callara, porque el muchacho era un adicto. Entonces, ahí es donde hicieron un pedazo de pozo, lo cubrieron con cal, tuvieron que quebrar el cuerpito de mi hija para meterlo ahí adentro, boca abajo, ¿sí? Y ella se ve que hizo en su momento, hizo un post-mortem o no sé, por el calor o qué, sacó el piecito. Y ahí es donde cuando el perro se para en la puerta de la casa, piden abrir, el perro entró adentro, pidieron permiso para entrar, entraron y el perro se pasó por ahí, olió y mi hijo le dijo, el perro estuvo mirando acá, ¿qué hay acá? Había una puerta de un auto tapando. Había una carpeta hecha muy reciente y en la tapa tapado con una puerta de un auto. Una puerta de auto, recién la veíamos, Mónica. Sí, sí, sí. Y ahí es cuando mi hijo descubrió que era, dijo, esto es un pie. No, le dijo el policía, es una pata de un chancho. Qué horror. Y ahí fueron cuando dijo, no, fíjate, levantó y vieron un pie de mi hija del otro lado. Mónica, Entonces, sí. no, ¿sabe qué? Estaba pensando mientras usted contaba estos horrores. En nada de esto creyó, vamos a ponerlo así, o creyeron, los jueces de casación. Sí. Porque hicieron hincapié. Parece que no. Yo le quiero plantear desde el momento que recibimos la información. Ellos hicieron hincapié en este perito. Sí, el fallo apunta directo al perito. Apunta directamente Y ordena a él. investigarlo. Y después, como consecuencia, los deja libre a los tres que estaban condenados. Claro. ¿Cómo lo entiende usted? ¿Cómo lo explica usted?
que estuvo obviamente al tanto de todo y con todos los detalles que nos está contando. Yo creo que el hombre este lo están ensuciando, ¿sí? Porque no es que, como dicen, el plantador de hueso. No, no es porque él no puso el cuerpo de mi hija ahí. No, eso No, no. pero no en el caso de El perro Araceli, se fue Mónica, que quede solo. claro. Que quede claro, Mónica. Claro, Cuando pero- hablamos de los huesos, hablamos sí. de otras causas que no tienen nada que ver con Araceli. Sí, sí. Que No quede tienen claro. nada que ver con el caso de Araceli. No, eso Ellos, desde por ya. eso te digo. Lo que le preguntamos claro, ahora él es, vino, largó el perro y se fue allá. ¿la justicia por qué El le perro apunta halcón. a Marcos ¿Pero Herrero? por qué le apunta ¿Y por qué ordena investigarlo? Porque de hecho le habría una causa penal ahora a Herrero por su actuación en el caso de su hija. ¿Usted cómo lo interpreta esto? No te entiendo la pregunta, perdón. La justicia ahora, la Cámara de Casación, Sí. dice, Sí. anulamos las condenas por la actuación del perito Sí. Marcos Herrero y ordenamos Sí. una investigación penal contra Marcos Herrero. La pregunta que le El hacemos es, problema es que- ¿usted cómo lo lee esto? ¿Cómo lo interpreta? ¿Por qué cree que pasa esto? Yo creo que ellos no quieren retener a gente como las que estaban detenidas. Primero y principal, porque están con ese proyecto inocente, que son los que avalan a todos los narcotraficantes, ¿sí? Carlos Casal, y hasta el día de hoy, que sigue la madre vendiendo droga, ¿sí? No les tengo ni un chiquito de miedo y se lo voy a decir en la cara cuando lo tengan de frente también, ¿eh? Entonces, ellos tienen la plata. En su momento, cuando fue, él puso mucha plata, cuando fue antes del juicio. Pero usted Entonces, habla de una acá combinación pasa lo entre mismo. esta gente delincuente y la policía, Claro. claramente. Y también uno puede Sí. suponer, señora, que involucra Sí. a los jueces, porque quienes deciden en Está definitiva bien. son los jueces, Sí, sí. Pero que si vamos al caso, la mayoría de todos los casos que ellos soltaron, ¿no? Ujú. la mayoría o son policía o son narcotraficantes. Es corta. ¿Por qué? Porque tienen ese proyecto, supuestamente, a mí me llegó que iban a apelar ellos y lo iban a ayudar a esos proyectos Innocent inocentes. Project. No sé Sí, quiénes son. ese- ¿Qué sí, organización? sí. Ahora lo vamos a explicar. sí. Entonces quiere decir que hay una mano negra en esto. No puede ser que ellos salgan cuando yo a mi hija no la puedo sacar del cementerio. Está claro. Yo a mi hija no la puedo sacar nunca más. Y ellos no tenían que haber salido. Porque el mismo hermano de Darío Badaraco, faltaban 2 días para declarar. ¿Qué hicieron? Porque vos si querés quemar a una persona, la quemás por fuera, con una terapia, va a poder hablar. Pero a él lo primero que hicieron es quemarle los órganos por dentro con agua hirviendo. Agua hirviendo. Y después lo quemaron todo por fuera. Que Lo estuvo golpearon y le agonizando. tiraron agua hirviendo. ¿Por qué? Lo quemaron por dentro para que no hable. Pero en el juicio, si ustedes saben, en el juicio, el hermano se quebró. Él dijo que estuvo 5 años callado por el solo hecho de que tenía miedo de terminar como el hermano, porque él estaba amenazado. Y que el que la mató fue el Popi, dijo. Y enseguida le pusieron la custodia federal a él. Ahora, Mónica, en ese juicio usted también Sí. fue amenazada por uno de estos hombres que ahora han sido liberados. Sí. La amenazó, Sí, sí. entró a la sala de audiencias con un arma, grabó un video Sí. amenazándola de muerte. ¿Cómo Con se un siente arma usted? blanca. ¿Cómo se siente usted con No esto les ahora? tengo miedo. No, yo con esto no les tengo miedo. Pero señora, que entre Yo por a la mí sala de un me tribunal mataron armado ya. para amenazarla, tiene una entidad gravísima. Sí, sí. Fueron detenidos en su momento la Sí. gente Claro. esa. O sea, estamos Cabaña hablando de fue un uno. grupo que no es un techado de virtud, al contrario, un grupo de tipos que son de la peor calaña. Está claro. El asunto Sí, es sí. determinar, Sí, sí. pero el asunto es, señora Mónica, determinar la relación exacta que tuvieron estos 8, porque fueron 8 al juicio, Sí. con la muerte de Araceli. Y ahí se mezcla todo. Ahí se mezcla todo, porque Sí, sí. aparecen estos jueces que es decir, ponen a este perito como el culpable de que este caso, ahora, al día de hoy, no tenga ningún detenido y esté impune. Claro. Si usted Yo me voy a habla pensar de que una, mi hija de se una mató combinación... sola, se enterró sola. No, obviamente. Y Bueno, Darío Badaraco se murió, Darío Badaraco le vamos a echar la culpa al muerto. Y no es así. Porque no es así.
mucha gente. Le digo, hace un ratito me llegó un mensaje. Sí. Y gente que tiene un comedor, un merendero, a 2 cuadras de la casa de él. Sí, me dijo, Mónica, ya nos enteramos de lo que está pasando y la gente está alborotada acá. Tiene miedo por vivir con un delincuente, un asesino como es él. ¿De quién está hablando Dice, en concreto? vamos a marchar todo. ¿De quién está hablando en concreto? ¿Cómo? ¿De quién está hablando, De Mónica? una de señora. No, digo, de una no señora quién que le tiene habló, un sino merendero. de quién habla, ¿de Casals? ¿De cuál de los liberados? De están hablando? Casals. De Casals. Casal. Sí, me Inclusive imaginé ayer, porque es el sí. que la amenazó, Sí. ¿verdad? Claro. Y bueno, Casal es el que amenazó también a la mamá de Martín Guardia, que murió la señora. La señora murió por la amenaza y inclusive la cámara lo tomó cuando saca un arma. Y la mujer tenía, está bien, tenía problemas de salud, pero él la terminó matando, terminó en el hospital. Usted, Mónica, Y la está señora claro murió. lo que está planteando. Usted lo que está diciendo es, estos 3 hombres que ahora fueron liberados por la Cámara de Casación no son inocentes, Sí. son No. culpables, tuvieron mucho que ver con el asesinato de Araceli, más allá de Marcos Herrero, con o sin este perito de por medio, y ahora usted está conviviendo en la misma zona, porque sé que usted vive relativamente cerca de todas estas personas. Sí, sí, lamentablemente sí. Yo lo único que creo que el juzgado número 3 hizo bien su trabajo, mi abogado hizo bien su trabajo, la fiscal Espiguazú y Mariana Espiguazú y la señora, bueno, no me acuerdo, Liliana creo que es, hicieron muy bien su trabajo. Usted habla de los jueces. Fueron Carolina Sí, Martínez, Mariano Clover y Aníbal Velayo. Sí. Los jueces que condenaron a Sí. estas 3 personas que ahora fueron Sí. liberadas por otro tribunal. Sí, sí, sí. Ellos hicieron muy bien su trabajo. Y no había ninguna cosa en contra de todo lo que hicieron. La verdad que la gente estaba feliz, que sabían que se iban a pudrir en la cárcel. Y hoy nos enteramos de que ayer nos enteramos que lamentablemente, ¿sabe cómo me sonaba mi teléfono? ¿Cuántos mensajes que tuve de la gente? ¿Cómo puede ser que estos HDP estén en la calle? ¿Cómo vamos a vivir? Es muy difícil, Mónica, ponerse en su lugar. Sabemos que la investigación fue compleja desde el primer momento, que a usted le costó que la escucharan, que a su hijo le costó que lo escucharan. La pregunta es, ¿cómo se sigue ahora? ¿Cómo sigue usted ahora con este nuevo escenario de algo que ya pensaba que estaba cerrado? Bueno, terminó el juicio, hay 3 condenados, Badaraco está muerto, sigo adelante con mi vida. ¿Y ahora qué para usted? Y mire, yo estuve haciendo todo desde que terminó el juicio, acompañando familiares de víctimas, todas. Y mi lucha hoy es por todas, por Araceli y por todas las víctimas. Porque hay familiares que no tienen una cámara donde puedan ir a avisar lo que le pasó a sus hijos. Hay mucha gente, muchos femicidios, mucha inseguridad. Y estoy con ellos. Y mi vida ahora va a seguir igual, voy a empezar a hacer marcha, voy a empezar a luchar. Porque esto no puede quedar así. Mi hija no se mató sola. Por supuesto. Y No, ese está claro. Casals, que tanto él como la hermana nos vivieron amenazando casi todo el tiempo. La hermana Macarena. Nosotros no somos gente que nos vamos a meter con nadie y nos llegan las amenazas. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿No ven eso los jueces? Alguien debería No ven poner el una dolor, custodia, el Mónica, también a sufrimiento, usted. no se ponen en nuestro lugar. Si Debería a ellos tener le una pasara custodia. lo mismo que me pasó a mí. Sí, No, tenemos digo, una custodia. tiene razón Rolando, lo comparto. Debería tener una custodia tratándose de la gente con los antecedentes que tienen, ¿no? Sí. Me parece. Y es una... evidentemente con esto lo suyo no termina. Y está No. mal que no termine porque es injusto. Es injusto desde todo punto de vista. La verdad, Sí. ayer hago de cuenta que me volvieron a matar a mi hija de vuelta. Volvieron a matar a mi hija, me volvieron a lastimar de vuelta y volver a empezar, porque fueron 5 años que luché para la justicia de mi hija y pensé que iba a estar descansando en paz. Y hoy puedo decir que mi hija volvió a morirse ayer mismo. Y el dolor es cada vez más fuerte. Yo lo único que quiero es que esos jueces se pongan la mano en el corazón, que nunca les pase lo que me pasó a mí.
y que se fijen lo que están haciendo. Yo a mi hija no la voy a tener más, pero por lo menos que me dé esa paz de que mi hija va a estar descansando en paz. Mónica, muchas gracias por este tiempo que nos dio en Cámara del Crimen. Vamos a seguir con este caso, como seguimos siempre, con los casos impunes, con los casos que no encuentran justicia, y la vamos a seguir escuchando. Muchas gracias por esto. Gracias, Mónica. Gracias a ustedes. No, gracias a ustedes. Bueno, a ver, Bien, Richard. tenemos dos situaciones. Hay dos situaciones. Por un lado es la falta de justicia, Sí. que es innegable. Sí. Acá hubo un femicidio que, insisto con esto, se investigó mal. ¿Por qué? Porque no querían investigarlo, porque no querían escucharla a la mamá de Araceli, porque era lo que hablamos de manera negativa de lo que denominamos la mala víctima. Les parecía que era una víctima que no valía la pena. ¿A quiénes? A policías y a fiscales, a la fiscal de primera instancia y a los que empezaban investigando. No, este caso no vale la pena. Esta víctima no vale la pena. Es pobre. Es pobre. Es pobre. Araceli estaba enterrada a 15 cuadras de su propia casa y no la buscaron como se debía. Y a partir de ahí, Sí. lo que hay que decir es, Araceli merecía justicia, no la tuvo. Darío Badaraco, que hay pruebas en la causa, que fue el líder de esta banda de asesinos, murió en prisión sin llegar a juicio. Eso es impunidad. Hay otras 3 personas que fueron condenadas. Se les dio la perpetua y ahora se revocó. Resultado innegable, impunidad. Ahora bien, ¿por qué se llega a la impunidad? Por una mala investigación. Porque la justicia a veces usa herramientas equivocadas. Porque más allá de lo que sienta cada uno, que es respetable, lo que piense Canaletti, lo que piense yo, Marcos Herrero es un hombre que está condenado por falsificar pruebas en investigaciones judiciales y que está siendo investigado en otras causas y al cual ahora ordenaron investigar por el caso de Araceli. Más allá si los 3 condenados eran o no culpables, cosa que la propia justicia nos impide saber con los métodos que eligió para condenarlos, la realidad es que Marcos Herrero es un hombre que viene haciendo daño hace mucho tiempo. Y esto va por un costado o por un carril diferente de la impunidad que hay en el caso de Araceli. Sí, y a ver, nadie puede poner en duda la esperanza que nace en los familiares de una víctima cuando se aparece una persona y de la noche a la mañana parece resolver lo que parecía algo imposible. La sensación que tiene la mamá, ustedes lo vieron, la mamá de Araceli, como otros familiares en otros casos donde intervino este mismo perito falso. Esa necesidad de creer, esa necesidad de, bueno, estamos llegando a algo que da el perito Trucho. Porque él lo da. Él da ese, ¿cómo lo consigue? Truchamente. Es así. Pero, ¿cómo se hace para que el familiar crea esto cuando le están sirviendo en bandeja la solución del caso? No es la solución del caso, bueno, desde nuestro punto de vista, no es la solución del caso, es una solución falsa, a tal punto que nadie puede pensar que por más guita que uno piense que pueda haber, empiece a la corrupción, desde el cabo de la comisaría hasta el presidente del Tribunal de Casación. Todos sabemos todo en Argentina, ¿eh? Todos sabemos todo. Pero no se da. Son cosas distintas. Además, en el momento en que se los condena a estos 3, que ahora salieron en libertad, había toda una teoría que armaron a propósito de estos descubrimientos, entre comillas, del perito Trucho. Se armó toda una teoría que era más teoría que otra cosa. Usted fíjese que en el mismo expediente, acerca de la aparición del cuerpo de Araceli, hay testimonios que hablan de otra cosa. No estoy diciendo que la mamá de Araceli no tenga verdad.
¿Dónde está la verdad? Es muy difícil cuando hay muchas manos en el plato del sumario. ¿Se entiende? Entre esas manos está la de este hombre, Marcos Herrero. Entre otras está la de este hombre Marcos Herrero, que tiene los peores antecedentes de dar por resueltas cosas, darle esperanza a los familiares que después se quedan con las manos vacías. Y le creen, porque es el único que le da esperanza. Es verdad que la policía actúa como el culo, es verdad que los jueces no dan, o fiscales, muchos de ellos, otros no le dan bolilla a los casos. Es verdad que en el asunto de Araceli particularmente la policía miró para otro lado porque no le interesaba. Tal vez no le interesaba porque estaban en arreglo con narcotraficantes de la zona. Tal vez no le interesaba porque era una mina pobre y que se arregle, hasta que vino la prensa, obviamente. Hay muchísimas razones por las cuales la policía no hace. Todas razones malas, inmorales, pésimas. Pero sí, todo eso se dio en este caso. Ahora, ¿quién le quita a usted esa esperanza que tuvo de que el caso estaba resuelto por lo que dijo un tipo que es trucho? ¿Quién le saca a usted eso? Nadie. Nadie. Se entiende lo de la mamá. Se entiende lo de la mamá. Pero nuestra misión, ¿cuál es? Y mostrarle todas las caras. Mostrarle todas las caras y también decirles que nosotros, personalmente, como periodistas, nos quedamos con una de ellas. ¿Cuál es esa cara con la cual nosotros nos quedamos? La de que este Marcos Herrero es un trucho. Y que ha engañado a mucha gente. Y que esto se tiene que saber porque ha hecho daño y puede seguir haciendo mucho daño. Vamos a mostrarles una imagen muy elocuente de Marcos Herrero, que es de este año, cuando se lo llevan detenido por orden de la justicia de Mendoza. El día de su detención, él estaba en su casa, llegó la policía a buscarlo porque lo estaban acusando de falsificar pruebas en el caso de Viviana Luna, en Potrerillos, en Mendoza, y él arrojó a la casa del vecino una bolsa. Esa bolsa que tiró a la casa del vecino estaba llena de huesos. Los tenía él en su casa. Cuando se hace la justicia de esos huesos, lo que determina es que eran del mismo esqueleto que había aparecido luego de la intervención de Marcos Herrero en la búsqueda de Viviana Luna en Potrerillos, en Mendoza. Este es el primer caso que vamos a repasar, Richard, con estas placas. Sí. ¿Por qué? Sí. Hay una cosa que también hay que decir, el coleccionista de huesos obviamente es un título periodístico, por supuesto, desde ya, y muy atractivo por otra parte, y muy certero, porque eso es lo que ha hecho en los casos que vamos a repasar. Pero también intervino en otros casos donde no plantó huesos, plantó otras cosas. Por eso la señora decía, Mónica, la mamá de Araceli, decía, claro, acá no plantó huesos, obviamente. Y acerca de la actitud de sus perros, bueno, mire, insisto con esto, en la causa hay otras versiones, pero cada uno cree en aquella que es más reconfortante. No está mal ni está bien, es así. Bueno, vamos a esto, Richard, porque te decía, a Marcos Herrero lo detienen este año por su actuación en esta causa. Viviana Luna era una mujer de 45 años que salió de su casa en diciembre de 2016 y desapareció. Sí. Desde entonces se inició una búsqueda en la cual no hubo resultados hasta que la familia se contactó con Marcos Herrero, que dice ser especialista en búsqueda de rastros de personas con sus perros. Viajó Herrero a Mendoza, cobró un dinero por ahí viajar. Sí cobró plata. Vamos a detener un segundito en eso porque la señora dijo, que la señora Mónica, la mamá de Araceli Fules, lo dijo y es así, fue desinteresadamente. Ella no le dio absolutamente nada. Si fue así, o mejor dicho, en ese caso fue así, en este no. No. Y en este caso, no solamente los familiares de Viviana... Los familiares de Viviana Luna todavía lo defienden. Pagaron, sino que lo defienden. Sí. Aún sabiendo que este tipo plantó huesos de hombre haciéndolos pasar por rastros de Viviana, aún sabiendo todo eso, le creen. ¿Pero por qué? Es lo que le decía antes.
es lo más consolador. Es Richard. la desaparición, ¿no? No es el caso de Araceli, cuyo cuerpo apareció 25 días después. El tema de la desaparición de la nada, tener un vínculo con algo, un pedacito de hueso. Entonces es el lugar, fantasías de Herrero, ¿no? No existió nada de eso. Pero ¿cómo se hace para decirle a... Le pasó al fiscal de Mendoza, ¿eh? ¿Cómo se hace para decirle a la familia de Viviana, no, lo que hizo este tipo no es así, es un trucho? No, los tipos lo creen, las familiares lo creen. Está mal, está bien. Lo creen. Richard, No hay que juzgarlo. Al Eso. punto tal que Es difícil la así. familia de Viviana Luna propone a Marcos Herrero que participe en esta investigación. La fiscal Claudia Ríos dice no, porque no es perito. Logran meterlo igual, lo llevan a un lugar abandonado, un hotel abandonado, donde ya habían estado los perros de la policía y no habían encontrado nada. Y Marcos Herrero dice, acá está, encontré notas de Viviana, papeles que comprometen a distintas personas y huesos. Hay un video Ahí incluso está. donde se ve esta situación Dale. que les estamos contando. Estamos en Marcos esta especie de Herrero. hotel, los perros fueron muy determinados, se trabajó con 2 perros. En la parte superior de este piso, que es una especie de hotel, los perros pudieron determinar en la parte de un baño sobre escombros, lo que sería a primera vista y basado en mi experiencia, restos óseos humanos que están en un estado como carbonizado y quemado. Dentro de esos elementos fue certificado con un segundo perro que también hizo base sobre estos elementos y también así sobre una bolsa de carbón donde se encontró un elemento muy importante, una especie de cartera con un bolsillo semiquemada, donde hay una información concreta y específica sobre a qué hace referencia a diferentes elementos que sugiere que podría ser una trata de personas o lo que sería una red de prostitución. Hablando de diferentes circunstancias de personas, hablando del ente femenino, pero que involucraría, a personas muy importantes del ambiente de Mendoza como de diferentes partes de Argentina. De igual forma, todos estos elementos son presentados por parte del recurso canino, por intermedio de la familia y el abogado como querella y queda en orden judicial para ser establecido y analizado en tiempo y en forma. Este señor es Marcos Herrero. Y esa sea su voz, eso fue lo que dijo cuando apareció ese hueso que él atribuía a Viviana Luna. Un estudio de ADN determinó que ese hueso era de un hombre. Mintió. Era de un hombre. Pero si hay algo más extraño, raro, estrambótico y hasta perverso, es que ese mismo hueso de hombre aparecería, el mismo hueso, en la desaparición, en la búsqueda por la desaparición de otra mujer. Che, hermano, cambiá los huesos, por lo menos. Richard, Dale. el ADN dijo que los huesos que se encontraron en el caso de Viviana Luna eran de hombre y eran del mismo esqueleto que apareció por acción de Marcos Herrero en Río Gallegos, en Santa Cruz. Marcela López tenía 61 años, salió a caminar y desapareció. No se la vio más. La familia empezó a apuntarle a un hombre en particular. No había pruebas para avanzar sobre ese hombre y apareció en escena Marcos Herrero, que fue al lugar con sus perros y dijo, encontré en el predio de este hombre un galpón. En ese galpón lo que encontré fueron billetes en fajos termosellados y huesos. Imagínense la conmoción. Y hubo un ingrediente más. Alguien dijo, este hombre está ligado a los Kirchner. Esos billetes termosellados quizás sean plata de la política, plata sucia de la política. Bueno, se investigó esto, se hicieron análisis y se determinó, uno, que los huesos que se encontraron en el predio de ese hombre, que supuestamente pertenecían a Marcela López, eran de un hombre, del mismo esqueleto que se encontró en Mendoza y parte de lo que se encontró en la casa de Marcos Herrero. Y los billetes eran del estanciero. Nunca se encontraron los fajos de dólares termosellados, de pesos, de los que se hablaba. Este fue el otro escándalo que tuvo Marcos Herrero, que está bajo investigación en este momento. Marcela López, hay que decirlo, todavía hoy lamentablemente está desaparecida, como ya contamos muchas veces aquí en Cámara del Crimen. Sí. Esa es Marcela y nadie sabe
dónde está. Pero la respuesta que dio Marcos Herrero hasta ahora ha demostrado no ser real. Y este es el tema. Aparece Herrero, embarulla la cuestión, le dice a los familiares de la mujer o el hombre desaparecido: yo acá tengo las pruebas de que acá pasó algo, los convence y claro, esas expectativas son desmentidas por la realidad. Por eso es que una y otra vez hablamos de este hombre y también porque ha actuado en más casos. Vamos a repasar otro más, Richard, Sí. en el Hay cual más casos, Marcos Herrero porque aparece en todos los casos de repercusión, aparece este hombre. está condenado. O en casi todos, bueno. Está libre pero condenado por el caso de Viviana Luna. Es bueno repasar esto. 8 meses de prisión en suspenso. Ahí está. Siempre es bueno tenerlo en cuenta. Estamos hablando de una persona que por estas truchadas, por una de estas truchadas, está condenado. Tiene una condena. Bueno, vamos a este caso. Bueno, un caso muy impresionante. El de Marito Salto en Quimilí, en Santiago del Estero, un nene que fue descuartizado. Fue un horror. Un nenito de 11 años, Richard, que salió de su casa en Quimilí y lo terminan encontrando asesinado, descuartizado. La investigación fue muy compleja. Estaba tan desorientada la justicia que le hizo ADN a los 3.000 habitantes de la zona para ver si alguno coincidía con los rastros que se habían encontrado en el cuerpo de este chiquito. 3.000 personas le hicieron el examen de ADN, le extrajeron sangre, saliva. 3.000 personas, fíjense la desorientación. ¿Qué ocurrió en este caso? Apareció Marcos Herrero también. Y días, semanas después del crimen de Marito, con sus perros encontró rastros que marcaban un lugar donde supuestamente se hacían rituales umbanda. Y a partir de eso se avanzó en la investigación hacia un grupo de personas, algunas de las cuales fueron condenadas. Bueno, ahora se está discutiendo todo eso porque quien apareció es Marcos Herrero, quien se metió en el medio, quien dijo: acá hay pruebas de que se hacían reuniones y rituales umbanda, acá había un culto a San la Muerte. Fue Marcos Herrero. Esto está siendo revisado por la justicia porque es un caso muy impactante que tuvo muchas idas y vueltas donde estuvo este hombre. Pero además, hay más. Discúlpame, Rolo. Además, en el momento en que se desarrollaba el juicio contra los sospechosos por el crimen de Marito Salto, en ese mismo momento lo detienen en Mendoza a Herrero por los huesos que plantó en el caso de Viviana, que estaba desaparecida. En el mismo momento. Entonces, mientras el tipo estaba preso fue a declarar en el caso de Santiago del Estero, de Marito, estando preso, y preso lo devolvieron. Ahora, después, en el juicio contra los sospechosos de matar a Marito Salto, hubo condenas, sí, hubo condenas. Pero esas condenas ahora, debido a todo este caudal de sospechas, se está revisando. ¿Se entiende? ¿Fue un ritual? ¿Fue una cuestión que tiene que ver con este tipo de creencias? ¿O fue otra cosa? ¿O se investigó todo mal? Otra vez, vamos a esperar a qué pasa en Santiago del Estero, pero los antecedentes son los mismos. Richard, otro caso conmocionante que movilizó a toda la Argentina. Facundo Astudillo Castro, ¿se acuerdan? Tenía 22 años, salió a hacer dedo el 30 de abril de 2020 en plena cuarentena por la pandemia y desapareció luego de haber sido demorado 2 veces por la policía bonaerense. Se empezó a hablar de la posibilidad de que los policías lo hubieran secuestrado y lo hubieran asesinado para después hacerlo desaparecer. Ahí también intervino Marcos Herrero, llevó sus perros y sus perros hicieron hallazgos insólitos. Olieron, por ejemplo, una piedrita que tenía Facundo, que llevaba siempre con él, un talismán, un amuleto. Un talismán, sí. Lo olieron y lo encontraron en el baúl de un patrullero, más de un mes después de la desaparición. La lógica indica que un perro no puede oler un amuleto, pero también fue el perro de este hombre, de Marcos Herrero, a una subcomisaría y ahí también olió supuestas pertenencias de Facundo Astudillo Castro. Con todo esto, la mamá de Facundo dijo: ahí están las pruebas, la policía bonaerense, la policía, y estamos, fíjense de lo que estamos hablando,
policía bonaerense que respondía en su momento a Sergio Berni. Es la gente de Berni. Lo secuestraron a mi hijo y lo mataron. Acá están las pruebas. Bueno, terminó apareciendo Facundo Astudillo Castro más de 3 meses después en un cangrejal. Para la justicia, la hipótesis más concreta es que se perdió en algún momento haciendo dedo y terminó muriendo. Nunca avanzó sobre los policías y sí avanzó en la decisión de investigar lo que hizo Marcos Herrero. Hay una investigación abierta alrededor de este hombre, en ese caso de trascendencia nacional y política, porque muchos, obviamente, opositores al kirchnerismo decían, ven, Berni, secuestran personas. Bueno, las pruebas que había eran las de Marcos Herrero. Un perro no puede oler sangre 72 días después de derramada. No huele. Es decir, lo que dice Herrero que encontró era falso. Una cosa quiero decir porque ya me la veo venir. En este programa es rígido y muy severo con la actuación de las policías y, en la medida de nuestras posibilidades, de los jueces. Muy severo, siempre lo hemos sido. Este programa el año que viene cumple 10 años, esta etapa del programa, esta última etapa del programa cumple 10 años. Siempre marcamos eso. ¿Por qué? Porque al Estado hay que controlarlo. Y, sobre todo, el Estado, que tiene el monopolio de la fuerza, bueno, a través de su agencia de seguridad, que son las policías. De los estados, provinciales, nacionales. Siempre fuimos críticos. Pero lo que es, hermano. Si no es, no es. Más de uno, entonces estos son, lo están defendiendo a los K. No se trata de eso. No tiene nada que ver. Yo sé que mucha gente de ahí no me cree. Hagan lo que quieran, ese grupito. Lo que estoy diciendo es, lo que es. Y en este caso, Berni, que es un pésimo, o fue un pésimo ministro de Seguridad, y todo ese ministerio y toda la actuación en seguridad que tuvo el último gobierno y los anteriores también, siempre lo marcamos. En este caso no tuvieron nada que ver. No. Por más que la familia, bueno, no es que uno se quiera poner contra, insisto, cuando a uno le da una esperanza, se aferra a esa esperanza. Ahora, si el que se la da obtuvo elementos que hacen abrir esa puerta de esperanza honestamente, decentemente, adelante. En este caso no es así. Abrieron puertas de esperanza deshonestamente. Y nadie les va a sacar por la cabeza a quienes creen en Herrero que Herrero hizo las cosas mal. Bueno, más no podemos hacer. Richard, vamos al siguiente caso que desmiente cualquier pensamiento que pueda tener alguno sobre no hablan a favor o en contra del kirchnerismo. Estos son causas judiciales. Defendiendo, simplemente las cosas son así. Fíjense en qué otro caso intervino Marcos Herrero y dejó muchísimas dudas porque cuando el caso se resolvió se demostró que no iba por ese lado. En el caso de Santiago Maldonado, donde los cuestionados eran gendarmes que dependían justamente de la otra fuerza política. De la otra fuerza política, claro. De Bullrich en aquel entonces, claro. Bueno, el joven de 28 años había desaparecido después de que Gendarmería interrumpiera un corte de ruta. Sí. Todo el país lo estaba buscando. Marcos Herrero intervino y dijo, encontré un collar de Santiago Maldonado. Era una prueba que parecía confirmar que Santiago Maldonado había sido secuestrado por las fuerzas de seguridad. Ustedes saben cómo terminó la historia. Luego Santiago Maldonado fue encontrado ahogado en el río Chubut y el hallazgo de Marcos Herrero nunca fue tenido en cuenta en la causa judicial. ¿Por qué? Porque no había nada que indicara que era real, que tenía un vínculo verdadero y cierto con la investigación. Cuando mete la cola y aparece el collar, se disparan las elucubraciones. Es decir, todo es lo concreto que él dice que apareció un collar. Ahora andá a saber. En ese entonces estaba desaparecido y está muy bien en la época en que estaba desaparecido que todos hayan pedido por su aparición. Bueno, después lamentablemente ocurrió lo que ocurrió. O sea, apareció, se ahogó, bueno, todas esas cuestiones. Pero en aquel entonces, este tipo al meter la cola, ¿qué es lo que hizo? Especular y especular y especular. ¿Contra qué? Bueno, ahí había intereses políticos contrapuestos, de la manera en que de encarar la seguridad, pim, pum, pam.
pero lo concreto es que un trucho dijo que encontró un collar. Punto. Lo que ocurrió en todos estos casos que repasamos es que en los lugares donde Marcos Herrero aparece haciendo hallazgos, ya habían estado los peritos oficiales, ya habían estado los perros de las policías de cada una de las jurisdicciones buscando y no habían encontrado nada. De hecho, las pruebas centrales para condenarlo por falso testimonio y otros delitos en Mendoza, en el caso de Viviana Luna, a Marcos Herrero, fue un aperito que declaró, yo estuve con él, un aperito especialista en rastros de la policía, con perros, que dijo, yo lo vi, cuando llevaba en la mochila huesos, que después él dice, aparecieron, acá está, estos son los perros. Se repite en todos los casos el mismo patrón. Van los investigadores, no encuentran nada. Van los peritos oficiales, no encuentran nada. Va Marcos Herrero y encuentra algo en el mismo lugar donde todos habían buscado y no habían visto nada. Este es el tema con Marcos Herrero y por eso una vez más decimos, cuidado con este hombre porque, como ya dijimos en otros programas, intervino en muchas causas y todavía quizás nos queden muchas sorpresas por delante. Richard. Sí, por supuesto, por supuesto. Vamos a ir al último caso que es este donde intentó intervenir, ahora les vamos a explicar. Pero es eso, este es una persona, no es perito, escúcheme, no es perito, no hay nada que certifique que este tipo es perito, que sabe adiestrar perros para la búsqueda, personas vivas, personas muertas, sangre, no hay nada. Es un tipo que se vende. Bueno, vamos a este caso porque acá vamos a ver que se vende, mire. Recordamos todos el Sofía caso de Herrera, la nena de 3 años que sigue desaparecida. Sigue desaparecida. Aún hoy. Del 2008. 28 de septiembre de 2008 en un camping de Río Grande. Había ido con su familia a pasar el día, no se la vio más a la nena. Hubo todo tipo de hipótesis. Hoy la justicia ya tiene una que apunta a un sospechoso. Pero en esta búsqueda desesperada que sigue abierta, porque la mamá de Sofía sigue con la esperanza de que la nena haya crecido en algún lugar y no sepa ella misma de quién se trata, que no sepa que es Sofía y que su mamá la está buscando. Pero en el medio de esta búsqueda desesperada, insisto, apareció Marcos Herrero. Y junto a una vidente dijo, los perros señalan que Sofía podría estar enterrada en la casa de su propia madre. Se hizo una búsqueda. Hay que ser. Mire, yo hablé con la señora. Es más, creo que Rolando también. Sí, aquí también. Hemos estado en Tierra del Fuego, hemos ido al camping, hay informes en Telenoche, en el 13, donde sea. Mire, la mamá de Sofía Herrera enseguida se dio cuenta que era un trucho. Le quiso pedir plata. Ella lo sacó carpiendo y ahí apareció, de parte de Herrero, apareció una vidente que estuvo en Tierra del Fuego. Bueno, toda una comedia, una tragicomedia en realidad, con la desaparición de esta nena. Los papás de Sofía no se la tragaron. No. Al contrario. La vidente terminó internada en un psiquiátrico, Richard. Sí, no, esto es una cosa como... Los papás de Sofía Herrera se tuvieron que bancar que le dijeran que habían matado ellos a Sofía y la habían enterrado en su casa. Encima eso. Encima, cuando es una ocurrencia de este señor. Son ocurrencias de este tipo. Mire, yo espero que, hayamos convencido a alguien. Bueno, la mamá de Sofía Herrera es la primera. Llevaba en la mochila. No es perito. Hizo desviar investigaciones que terminan después en nada. Juega con la esperanza de la gente. Eso es lo más jodido de todo. Juega con la esperanza de la gente. ¿Y qué hacemos con este tipo? Bueno, está condenado, pero en libertad, ¿no? En Mendoza. 8 meses de prisión condicional. Por falsa denuncia, falso testimonio, estafa, bueno, en fin. Sí. Nada.